Historia política de Colombia. Colombia se ha caracterizado por tener tres grandes vertientes de pensamiento: conservador, liberal y socialista. Estos pensamientos han influenciado en diferentes acontecimientos políticos que han marcado la historia, y de cómo a través de estos ideales ha contribuido a la creación de grupos revolucionarios y el desarrollo de cómo es en la actualidad Colombia. Acontecimientos que marcaron la historia de Colombia: Constitución de 1886 y la Guerra de los Mil Días. Esta constitución se emitió a finales del siglo XX, bajo una mirada presidencialista y centralista. Esta fue fundada con una visión conservadora en el que predominaba el poder de la Iglesia Católica y se excluyó varias corrientes del liberalismo. Unos años después, a comienzos del siglo XX, se inició la Guerra de los Mil Días, tropas comandadas por Rafael Uribe y Benjamín Herrera, mientras que los conservadores por el general Próspera Pinzón. Los radicales criticaron la supremacía del poder conservador, las restricciones a la libertad de prensa, la escasa representación del liberalismo en el Congreso Nacional. Esta guerra dejó al país en ruina, cientos de muertos y la generalización del hambre y la miseria. La violencia. Fue el periodo más crítico para los liberales y conservadores, que se desarrolló entre 1946 y 1958. Fue una ola represiva contra los movimientos agrarios obreros y populares urbanos que fueron enfocados en torno a los ideales del gaitanismo. Pues el 9 de abril de 1948, tras el asesinato del liberal Jorge Eliezer Gaitán, hecho que provocó el Bogotazo y el desenlace de múltiples protestas populares, esto provocó un mayor enfrentamiento entre los partidos conservadores y liberales, que llevó al surgimiento de grupos armados como la Policía Chulavita, los Pájaros, las guerrillas liberales y las autodefensas comunistas. Origen del conflicto armado. Periodo comprendido entre los años de 1958 y 1982, el cual marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas que contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado, una violencia generada por la exclusión social y la desigualdad económica, que entre 1982 y 1996 hay una expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la invasión y propagación del narcotráfico. La séptima papeleta. Tres hechos desafortunados irrumpieron e hicieron en la activación de la sociedad colombiana, como la masacre de los 12 funcionarios en La Rochela, Santander, los asesinatos de Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán, entre otros. Esto fue la reafirmación para que campesinos, indígenas, líderes sindicalistas, grupos de mujeres y hombres, universitarios y académicos se movilizaran para generar alrededor de la idea de una constituyente, por lo cual el 11 de marzo de 1990, cuando se realizaban las elecciones para Senado, Cámara, entre otros, un movimiento de universitarios obtuvieron un apoyo de 2 millones de colombianos porque ellos lograron incluir en las urnas una séptima papeleta que buscaba el apoyo de una nueva constituyente, donde se realizó una votación adicional en las elecciones presidenciales, en el cual el pueblo había decidido definitivamente la composición de una asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1886. En la Constituyente de 1991 se distinguen dos tipos de poder que se crearon al momento de hacerlo, que fue el originario primario y el derivado secundario. El primero nace de un acto fundacional, la voluntad popular, mientras que el segundo atiende a los principios inamovibles dispuestos por el primero y conserva su poder.
es decir, por la Constituyente de 1886, en el cual este hecho tuvo grandes acontecimientos importantes como el Ejército Popular de Liberación y el grupo guerrillero Quitinlamé, que se despojaron de sus armas ante la Asamblea al momento de crear esta constituyente. Y también en cuanto al margen de la violencia se lograron consagrar órganos como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y mecanismos tales como la acción de tutela, la acción de cumplimiento o la libertad de cultos. Y esto es todo. Finalmente, se logró una centralización, una participación y un pluralismo de la institución. La historia sociopolítica de Colombia se ha construido con hechos de violencia generados por la exclusión de pensamientos diferentes a los conservadores y a un centralismo que dejaba en olvido diferentes formas de pensamiento, movimientos políticos y territorios. Esto dejó como consecuencias una presencia fragmentada del Estado en el territorio nacional y sobre todo un olvido en las regiones más vulnerables y una violencia que todavía está vigente. Respecto a la pregunta de enfoque, mi pregunta de enfoque tenía que ver con la derogación de la consulta popular y qué pasaba con esa participación ciudadana, esa voz que podía ser escuchada por los gobernantes mediante esas votaciones, esas formas de votación. Pues leyendo un poco sobre esta historia de sociopolítica de Colombia, me queda claro que ha habido una gran participación ciudadana mediante las marchas, mediante las protestas y que esas han sido escuchadas y también mediante creativos movimientos de hacer un cambio que pues como se ve se hizo por universitarios como lo fue la séptima papeleta y esto demuestra de que hay formas creativas de hacer la diferencia y de hacer alzar la voz por derechos que son vulnerados hacia nosotros y hacia nuestros territorios que de alguna forma también nos involucran no solo a las personas que viven en ese territorio sino también al país.